semana dándole las gracias a todos ustedes por la sintonía en el programa Reseñas que comparto con mi querida amiga Adelaida Martínez. ¿Cómo está todo? ¿Todo bien, Rafael? ¿Cómo estuvo la semana? Bien movida, con muchas noticias negativas del tema de la policía. Unas noticias muy lamentables, centradas sobre todo en un tema eterno que tiene República Dominicana y países en vía de desarrollo como el nuestro, el tema policía. Sí, eso copó realmente los atención. Titulares de los medios de comunicación y realmente vamos a tener una reflexión, prometemos una reflexión en el curso de la entrevista central que va a ser muy interesante. Un plato fuerte. Sí, con el doctor Jorge Subero Isa, que nos va a hablar sobre todos esos temas, pero para saber bien los detalles de las principales noticias de la semana que acaba de transcurrir, tenemos este resumen con Adelaida Martínez. Un caso que conmocionó a principios de semana a la sociedad dominicana fue la muerte del joven David de los Santos, producto de golpes y tortura que recibió en el destacamento policial del sector Naco. Sobre el caso, la Procuraduría General de la República informó que investiga como un homicidio el deceso del joven, profesor de educación física. Este caso se suma a los de José Gregorio Castillo, de Ocoa, y de Richard Báez, en Santiago, ambos también muertos en casos similares. El presidente de la República, Luis Abinader, y otras voces mostraron su indignación y garantizó a los familiares que este caso no quedará sin sanción. Mientras que el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que las investigaciones sobre la muerte de David de los Santos han dado un giro, ya que no solo se investiga a los agentes policiales que estaban en el destacamento, sino también a 4 presos que fueron detenidos junto al fallecido. Con la presencia del presidente Luis Abinader, la Junta Central Electoral realizó su primer Congreso Internacional Democracia, Elecciones e Identidad, cuyo tema principal fue el de las reformas electorales y del registro civil. Durante su discurso de apertura en el Congreso, el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, afirmó que el órgano electoral está comprometido con la implementación de buenas prácticas electorales y del registro civil, para mejorar la democracia y modernizar el registro civil en la República Dominicana. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, informó el miércoles la liberación de Carlitín Guillén Tatis, diplomático dominicano que se encontraba secuestrado en Haití. Álvarez no reveló las condiciones de la liberación de Guillén Tatis, quien es agregado agrícola comercial de la Embajada Dominicana en Haití. Y el primer tribunal colegiado del Distrito Judicial de Montecristi descargó a la ex fiscal Carmen Lisset Núñez junto a varios miembros de la Dirección Nacional del Control de Drogas, DNCD, implicados en la colocación de una sustancia narcótica en la peluquería en el municipio de Villa Vázquez, en la provincia de Montecristi. El colegiado tomó la decisión luego de que el Ministerio Público retirara la acusación, alegando falta de pruebas y mala instrumentación de la acusación, así como por la ausencia de los testigos en el juicio. El gobierno anunció 14 medidas para garantizar la integridad física y los derechos humanos de las personas arrestadas por agentes de la Policía Nacional, que incluyen la instalación de cámaras en todas las patrullas y todos los destacamentos, la creación de un centro operativo policial en tiempo real, contando con el apoyo de las cámaras fijas del 911, la instalación de cámaras móviles incorporadas a las patrullas, entre otras medidas. Pasamos al plano internacional. El gobierno de Estados Unidos anunció que la mayoría de los inmigrantes cuyos permisos de trabajo están a punto de expirar o han expirado recientemente serán autorizados a seguir trabajando por 1 año y medio más. Y las autoridades de Haití extraditaron a Estados Unidos a Jermaine Jolin, alias John John, uno de los líderes de la banda 400 Mawozo, que participan en unos enfrentamientos que han causado cientos de desplazados en las últimas semanas. John John fue requerido por las autoridades estadounidenses, acusado de contrabando de armas de guerra, de secuestro, entre otros cargos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el jueves que Karine Jean-Pierre será la nueva portavoz de la Casa Blanca, convirtiéndose en la primera persona afroamericana y la primera mujer abiertamente homosexual encargada de comunicar a la prensa el mensaje del gobierno.
Estas fueron las principales noticias acontecidas durante la semana. Para Reseñas, Adelaida Martínez. Hoy nos acompaña en Reseñas el doctor Jorge Subero Isa, originario de San José de Ocoa. Es un abogado y profesor universitario, graduado de doctor en Derecho en 1970. Ha sido juez, presidente de la Suprema Corte de Justicia en el periodo 1997-2011 y actualmente se dedica a la práctica privada como consultor legal. Es importante destacar que el doctor Jorge Subero Isa, a partir de 1997, cuando empezó a funcionar por primera vez el Consejo Nacional de la Magistratura y fue designado como miembro y presidente de la Suprema Corte de Justicia, encabezó la primera ola de las reformas que se llevaron a cabo en el sector judicial. Entre sus obras publicadas se destacan 2 años de jurisprudencia dominicana, 4 años de jurisprudencia analítica dominicana, el contrato y los cuasicontratos, Índice alfabético del Código para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, Jurisprudencia Dominicana de Seguros, entre otras. Hoy nos acompaña en Reseñas el doctor Jorge Subero Isa. Bien, y como habíamos anunciado, tenemos el alto honor de tener con nosotros, poder compartir aquí en Reseñas con una persona que pasó como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y se tiene que hablar, Adelaida, antes y después de su paso por la Suprema Corte de Justicia. Bienvenido, doctor Jorge Subero Isa, a nuestro programa Reseñas. Bienvenido, un honor tenerlo aquí con nosotros. El honor es mío y muchas gracias por esta invitación. Bueno, tal como yo decía, amigos televidentes, yo recuerdo perfectamente qué era la justicia antes de que nuestro entrevistado pasara a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Tuvimos ahí el nombramiento de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que se decía en teoría que era una terna que se llevaba al Senado de la República, pero todos saben que dependía más del poder político de turno, el nombramiento de los jueces y también la práctica de que cada senador tenía un juez en la Suprema Corte de Justicia. Eso desapareció con la primera ola de reforma de la justicia que usted encabezó. De verdad, por eso decimos que es un honor tenerlo aquí, porque a un hombre de su experiencia, yo no lo tengo en el banco, el país no lo puede tener en el banco. Dígame usted esa primera ola de reforma. Bueno, yo creo que esa primera ola de reforma judicial, que yo la concebía como una forma de lograr la independencia del Poder Judicial, por eso fue la primera ola. Teníamos concebido en principio 2 olas de Poder Judicial. La primera ola, que era abogar por la independencia del Poder Judicial, porque los países de Latinoamérica, principalmente de Centroamérica, carecían de independencia del Poder Judicial. Entonces nosotros lo que perseguíamos era lograr de independizar del sector político el Poder Judicial. Esa primera ola se logró. Sí. Y yo puedo decirle que en los 2 presidentes de la República que a mí me correspondió ser presidente de la Suprema Corte de Justicia durante los 14 años y medio que tuve al frente de la misma, ninguno de los 2 presidentes, ni el presidente Leonel Fernández ni el presidente Hipólito Mejía, jamás osaron ingerirse en la Administración de Justicia y mucho menos en la Suprema Corte de Justicia. O sea, hubo un respaldo 100% de ambos presidentes. Y yo creo que eso contribuyó mucho a la independencia del Poder Judicial. Sin embargo, yo entendía que no era suficiente con la independencia del Poder Judicial. Yo llegué a un momento a cuestionarme, decía, bueno, somos independientes, nadie nos manda, no dependemos de nadie. ¿Pero y qué? La justicia sigue siendo mala, cara, lenta. Sí. Entonces, ¿qué falta? Entonces, por eso que yo en un célebre
almuerzo de Finjo y en un discurso que pronuncié un 7 de enero, Día del Poder Judicial, yo abogaba por la segunda ola de reforma judicial. ¿En qué consistía esa segunda ola de reforma judicial? En lograr que la justicia fuera más accesible al pueblo, que fuera menos onerosa, que fuera mucho más rápido, que la gente no tuviera que esperar tanto tiempo para que los tribunales tomaran una decisión. Eso se truncó por razones... Eso es una debilidad terrible de la que adolecemos en la actualidad. Sí, eso se truncó por una serie de razones que no vienen al caso analizar. Pero si ustedes me preguntaran a mí, bueno, ¿y a qué se debe ese éxito de esa primera ola de reforma judicial? Pura y simplemente porque los políticos se pusieron de acuerdo en que hubiera una independencia del Poder Judicial. En ningún sitio, en ningún país del mundo, donde los políticos no estén de acuerdo con la independencia del Poder Judicial, puede haberla. Yo recuerdo que cuando el presidente Aristide me visitó en la Suprema Corte de Justicia, me dijo que qué se podía hacer para mejorar la reforma judicial. Y yo le decía que lo primero era conseguir la independencia de los jueces. Y él me dijo, bueno, eso es un poco difícil, fue lo que me dijo el presidente Aristide. Pero recuerden que era una época donde el poder político descansaban en personas que no solamente tenían conciencia de Estado, sino que tenían disposición de que las cosas, por lo menos en la administración de justicia, funcionaran. Balaguer en primer término, Balaguer entendió que la justicia había que reformarla. Peña Gómez lo entendió, lo entendió Leonel Fernández, lo entendió Juan Bosch, lo entendió la sociedad civil, lo entendieron los empresarios, lo entendieron la iglesia. Tanto es así que recuerden que durante las rondas para designar la primera Suprema Corte de Justicia, después del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿quiénes eran los testigos? Monseñor Agripino Núñez Collado o Monseñor Arnaiz, las iglesias evangélicas, Celso Marrancini, que presidía el CONE en esa época. O sea, había una manifestación de voluntad de que las cosas cambiaran. Por eso que se dijo. Ahora, aprovechamos nosotros ese momento, me tocó a mí la suerte, el destino me llevó hasta ahí, de que coordinara. Yo siempre he dicho que yo lo que hice fue coordinar un equipo de hombres y mujeres trabajadoras y comprometidas con el bienestar del país, porque ninguno de los que estábamos ahí, ninguno buscamos la posición. A todos los que estábamos ahí, estábamos en pleno ejercicio de la profesión, con excepción de 2 o 3, que eran jueces, el caso de Víctor José Castellano, el caso de Eric de Murdo, de Egli Margarita de Murdo, pero después el resto éramos abogados en ejercicio. A mí me sacaron de mi oficina, me metieron en la Junta Central Electoral y de la Junta Central Electoral me metieron a la Suprema Corte de Justicia. Sí, pero usted tiene la condición de ser una persona humilde, lo cual me gusta mucho porque yo siempre imito eso. Jesucristo era muy humilde y no lo dice, pero yo lo puedo decir. No es lo mismo un abogado, tú lo decías fuera del aire, tomado así, que no tenga la capacidad gerencial. Que no la tiene todo el mundo. Exactamente, usted la tuvo porque hubiesen puesto otra persona con la misma experiencia suya, pero sin la condición de ser gerente y quizás no hubiese llegado. Usted gerenció bien la justicia. Sí, pero era por la práctica mía en ejercicio profesional privado. Porque yo venía de los bancos, venía de las compañías de seguro, pero debo decirlo, y es quizás lo reitere, el tiempo que yo permanecí en la Junta Central Electoral tras la salida de César Estrella Sadala, para mí fueron fundamentales. Porque yo aprendí, a pesar de que yo trabajé mis años de estudiante en la Secretaría de Educación, que fui 7 años ejecutivo de Seguro San Rafael, donde realmente yo me forjé en cuanto al manejo de la administración pública, fue en la Junta Central Electoral. Pues la Junta se bregaba con políticos, con políticos, se le va a uno afinando los criterios. Sí. Pero sobre todas las cosas, yo era un abogado en ejercicio que yo sabía qué era lo que había que hacer en la administración de justicia. Porque yo muchas veces, un referente de disciplina sector claro, privado. Pues yo fui muchas veces víctima de las malas decisiones que se tomaron en la Junta Central Electoral. Eso que decía Rafael al principio, de que los senadores eran los que designaban, era así.
Terrible. Realmente los senadores se repartían las posiciones y lógicamente tenían un juez cada en un momento determinado había que hablar con ese senador para que ese senador hablara a su vez con un juez. Y era muy difícil que un juez designado por un senador le dijera que no al senador que lo eligió. Esa primera ola de reformas, 1997, desde allá hasta acá, hasta el presente, actual República Dominicana, para lograr el objetivo principal que hubiese una independencia. Pero todavía, doctor Subero Isa, escuchamos que se aboga por una independencia plena y sostenida en el tiempo de la justicia. ¿Cómo usted evalúa, con su vasta experiencia, desde ese tiempo hacia acá, el tema justicia en República Dominicana, debilidades y fortalezas? ¿Y qué se debe hacer? Yo sé que ya lo ha dicho, que debe haber una segunda ola, pero ¿cuáles son esos puntos en los que debe enfocarse? Vamos a verlo porque es cuestión de tiempo. Cuando se hablaba de independencia del Poder Judicial en el 97, se refería a la judicatura. Hoy en día se habla de independencia de la justicia a nivel del Ministerio Público. Fíjense la diferencia. Sí. A nadie se le ocurrió nunca, en tiempo de Balaguer, ni en los primeros años de Leonel Fernández, de un Ministerio Público independiente. A nadie se le ocurría. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque se confundía el criterio de independencia judicial con la independencia de la judicatura, con la independencia de los jueces. Hoy es todo lo contrario. Sin embargo, hoy nadie discute que hay una justicia independiente. Nadie lo discute. Así es. Pero refiriéndose a quién? Sí. Al Ministerio Público. Al Ministerio Público. Porque los mismos jueces que están ahí fue lo que yo dejé. Así mismo. Porque los jueces de hoy no le deben la posición a nadie. Los egresados de la escuela están 2 años forjándose, quemándose la pestaña. Usted mismo creó la escuela. Y le creamos mediante resolución. Sí. Posteriormente fue lo que la creó la ley de carrera judicial. Sí. Pero donde quiero llevarlo es a que en ese Ministerio Público nadie podía, ni le cabía la cabeza a nadie que fuera independiente en aquella ocasión. Por ejemplo, son criterios políticos, teóricos, constitucionales, si se quiere, y depende de la concepción que se tenga cada uno. El presidente Leonel Fernández es partidario, y eso hay que respetarlo y lo fundamenta, de que el Procurador General de la República es el brazo, el representante del presidente de la República en la Administración de Justicia. Es un concepto que tiene, es un criterio que tiene. Sí, ya hemos escuchado los argumentos. Otros entienden que no. Más adelante quizás yo pueda elaborar el concepto que yo tengo de lo que es la independencia del Ministerio Público. Pero lo que quiero decir ahora, en este momento, cerrando quizás esta pregunta, es que en aquella ocasión la independencia judicial se refería exclusivamente a la administración judicial, a los jueces, y no al Ministerio Público. Así hoy en día es lo contrario. Nadie discute hoy en día que los jueces son independientes. Así mismo. Sí, nadie lo discute. Entonces, si tenemos los jueces independientes hoy en día y tenemos la Procuraduría General independiente, entonces la justicia dominicana ahora, de reglas independientes. Yo quiero entrar al fondo de esa discusión del tema del Ministerio Público, porque hay ciertamente un debate. El presidente Fernández, que sostiene que el procurador debe ser el representante del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Pero el estatuto del Ministerio Público, entiendo yo, plantea esa independencia. Ahora, lo que yo he vivido es que una vez el presidente de la República designa a Adelaida Procuradora General de la República, con excepción de esta ocasión, de Miriam Germán, tiene cierta influencia o cierta luz verde para indicarle cosas al Procurador General de la República, lo que desde mi punto de vista no debe ser. Por ejemplo, Miriam Germán y Jenny Berenice Jiménez Reynoso. A nadie se le ocurre hacerle una llamada para que haga tal o cual cosa. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿usted cree que como está funcionando el estatuto del Ministerio Público y las personas, el estatuto del Ministerio Público, hay realmente independencia? ¿Lo establece independencia? En la actualidad lo es en razón de las personas que ocupan esa posición. Por eso. Por eso que yo siempre he dicho,
Y entonces cuando cambien esas personas. Es que yo no abogo, ahí voy, yo no abogo por la independencia del Ministerio Público en razón de la persona, sino que la institución sea independiente. Porque quitan, ¿de qué depende la magistrada Miriam Germán? A Miriam Germán un decreto. Absolutamente nadie le puede decir, señalar con que no es independiente, ni a Jenny Berenice. No. Así es. Pero yo a Miriam, que la conozco desde antes de yo estar en la Suprema, pues yo postulé ante el tribunal que ella presidía. Miriam fue de la que se confirmó en el proceso de los 97, se confirmó, ella era juez de la primera Cámara Penal. Así es. O sea, no hay problema. Pero si el presidente amanece mañana en la cabeza que no le gusta a Miriam por razón que sea, ¿de qué depende Miriam Germán en la Procuraduría? De un decreto. Entonces, yo no quiero que dependa de un decreto. Exactamente. Por eso es que yo creo, miren, el problema de la independencia del Procurador General de la República, una vez los dije, no le gustó a mucha gente. Yo decía que lamentablemente coincidía la persecución contra la corrupción administrativa en la República Dominicana después de los procesos electorales. Que el gobierno que comenzaba perseguía a los anteriores. Eso siempre fue la política. Así es. Vemos la historia y siempre ha sido así. Yo decía que no podía ser, porque en la propia administración de un gobierno actual puede haber corrupción. ¿Cómo se podría conciliar esos dos conceptos? Mire, yo creo profundamente en el sistema de partidos políticos. Y creo en la democracia, creo en la disidencia. A mí no me gusta la unanimidad. No. Honestamente, no me gusta la unanimidad. No. Yo creo en la disidencia alimenta las discusiones, alimenta el debate. Fortalece la institucionalidad. O sea, todo eso hace. Yo creo, primero, en gran parte, y en eso tengo que decir que doy un poquito marcha atrás con respecto a mi concepción. El presidente de la República tiene que tener una representación en el Poder Ejecutivo. Ahora, ¿En el poder? En el Poder Judicial. En el Poder Judicial. Ahora, fíjense ustedes. En Estados Unidos más o menos es así. Es más o menos igual. Más o menos, sí. El Procurador General, el Fiscal General de los Estados Unidos. Pero fíjense ustedes, ¿cuál es el problema de lo que se denomina la independencia o la dependencia del Ministerio Público? Es la lucha contra la corrupción. A un presidente de la República no se le ocurre llamar a nadie, de que mira, a fulano está que le dio una puñalada, a fulano está le dio golpes de herida a una mujer, suerte. Chancéalo. No. El presidente no se mete. No se mete en eso. En eso tiene una fórmula tradicional. Es un problema de la justicia. Así es. Cuando la justicia decide, yo decido. Es con un tema. Es con ese tema. Ahora, yo digo, si nosotros separamos, cuando yo cumplí 10 años en la Suprema Corte de Justicia, me dije, bueno, pero es que no basta con que el Poder Judicial, la Judicatura sea independiente, si el Ministerio Público no lo es. Exacto. Porque el presidente de la República va a quitar en un momento al Procurador General de la República. Yo abogaba porque el Procurador General de la República lo eligiera de la misma manera que se eligen los jueces de las altas cortes en la actualidad, el Consejo Nacional de la Magistratura, por el mismo periodo, por lo que fuera, o sea, separarlo. De que no incluyó como figura también al procurador o procuradora. Eso fue una barbaridad. El presidente Fernández, yo no sé qué fue lo que le pasó a... Yo creo que él quería tener más. Y mire el incidente que tuvimos ahí tan feo. Muy feo. Creo que él quería tener más seguridad de la cuenta, más votos de la cuenta en el Consejo Nacional de la Magistratura. Pienso que no era él, que era otro personaje. Bueno, es posible. Lo digo yo. Yo también creo lo mismo. Que era otro personaje que quería tener control de la justicia. Yo creo también lo mismo. Lo digo de manera muy particular y personal y responsable. Otra persona, porque el que conoce al presidente, yo no estoy con él hace 3 años, pero el que conoce al presidente Fernández, y yo sé lo que pasó esa noche, como lo encontré después de tomar esa decisión en el Consejo de la Magistratura. Lo digo por primera vez, lo encontré tumbado, como yo nunca lo había visto. A él le pesó en esa misma noche haber hecho eso, a cara al presidente de la Suprema. Lo digo yo. Yo tengo la misma concepción, nadie me lo ha dicho, lo presumo, porque había un vínculo muy estrecho, había una relación más
era mejor el vínculo personal que yo tenía con el presidente Fernández y con su familia Que con cualquier otro. Así es. que institucionalmente. Sí, así es. Porque institucionalmente podíamos decirnos todo y se quejaban muchas veces de las decisiones, pero en los últimos tiempos, con 3 meses juntos en el Consejo Nacional de la Magistratura, era de tú a tú. Así o sea, es. no era Así cuestión es, así es. Y ese proceso del 2011 lo manejamos nosotros. Desde el despacho del presidente de la Suprema Corte se montó todo. Así hasta es. 3 o 4 horas antes. Bueno, pero el problema que yo quiero plantear es lo siguiente. Yo entiendo que el presidente de la República debe tener una representación en el Poder Ejecutivo y lo debe ser a través del Procurador General de la República. Ahora, debe de distinguirse lo que es la Procuraduría General de la República, que debe dedicarse única y exclusivamente a los delitos comunes, y lo que es el Departamento de Persecución de la Corrupción, que debe dotarse de mayor autonomía y debe separarse incluso de la Procuraduría Ahí es General que de está la el República. clic del asunto. Porque el problema en la República Dominicana es la corrupción. No es que fulano mató a uno que está libre. No, ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema es que el dinero del pueblo se lo robaron, lo sustrajeron y que no ha habido sanciones. De eso que se queja la gente. Por eso es que yo creo que dotando el departamento de lucha contra la corrupción, de persecución contra la corrupción, de mayor autonomía funcional, institucional, económica, logramos el mismo propósito y se concilia. Se concilia el interés del presidente, de la concepción, no voy a decir la posición del presidente Leonel Fernández, la concepción del presidente Fernández, que no es de él solo, porque lo discutimos muchas veces, me decía magistrado, el presidente de la República no puede permitir que no tenga una representación en el Poder Judicial, pero él en la parte de corrupción. Al presidente de la República, a él ni a ninguno, ni a Balaguer, ni a nadie le interesó. Pero eso, doctor, viendo la propuesta o la visión del presidente Fernández respecto a eso no se podría hacer a través de un juez en la Suprema Corte de Justicia, porque que el Procurador General de la República dependa del presidente. ¿Usted sabe por qué hoy tiene más idoneidad y credibilidad la lucha contra la corrupción? Porque el país percibe que esas dos mujeres son independientes. Desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción. Exacto, desde ese punto de vista. Pero vamos a seguirlo así. Lo que pasa es que el Procurador General de la República ahora mismo es el jefe de la lucha contra la corrupción y depende del presidente de la República de un decreto. Sí. Si lo separamos y el director, el administrador, como se denomina, del Departamento de Lucha contra la Corrupción, pasa a ser designado por el Consejo Nacional de la Magistratura, no hay problema. Y el Procurador General de la República es como una especie de ministro de justicia. De justicia. Así es. Sí. Como es en Haití. Como es Haití, y como lo fue aquí hasta el año 63. Sí. Pues Bosch lo tenía con Lembre Peguero. Doctor, la segunda ola, el tema que ahora mismo está palpitante, el tema del auxiliar de la justicia, el que va a los hechos, donde se cometió el delito, la policía, hay una controversia con hechos recientes. Vamos a ver eso después de la pausa, así es que seguimos con el doctor Jorge Subero Isa. Gracias por continuar con reseñas. Hoy tenemos un plato fuerte, invitado el doctor Jorge Subero Isa, es presidente de la Suprema Corte de Justicia y con una vasta experiencia en el tema y con grandes aportes en el sector experto en derecho justicia, civil. Así es. Doctor Subero, a principios de semana hubo una revolución en República Dominicana y una indignación con unos casos de unos jóvenes que perdieron la vida estando detenidos en destacamentos policiales. Caso más reciente, un joven detenido en Ágora Mall por un supuesto incidente del que todavía no sabemos todos los detalles porque faltan las pruebas. Muere y el diagnóstico de patología del INASIF dice que fue asesinado. La sociedad se indigna.
protestan, empiezan otra vez a decir que esa policía hay que desbaratarla de arriba hasta abajo. Y Un caso en Santiago Sí, también, Rafael, sí. similar, otro en Ocoa, también similar. Y habrá más. En su experiencia, doctor Jorge Subero Isa, ¿cómo usted ve todo esto y además la propuesta que ha surgido a raíz de estos asesinatos desde el mismo gobierno que se conoció hace un par de días ya, sí, ¿verdad? Antier. ¿Cuál es su opinión con esto? Esa ha sido la historia de la Policía Nacional. O sea, yo he visto muchas declaraciones, muchos opinantes, en un sentido o en otro. Yo escuchaba, creo que ayer o anteayer, que decía alguien que había que comenzar por demoler el Palacio de la Policía. Y yo, de por Dios, pero... Y esa es la indignación de la gente. ¿Qué tiene que ver? No, y una persona... Sí, usted sabe que la gente acalorada y con una indignación extrema. Una persona que habla con conocimiento de causa. Ah, no, ya es... No es una persona opinante del público. Sí, Bueno, hay que demoler el Palacio de la Policía. Esa ha sido la tradición de la policía. Como si la fiebre estuviera en la pared. Claro, en las paredes. Esa es la tradición de la Policía Nacional, porque es la misma Policía Nacional que tenemos desde siempre. 84 años. Entonces, no es cuestión de... Se habla de reformarla, pero ¿qué tiempo? Desde que yo era estudiante de Derecho, antes, yo recuerdo que yo dirigí un periódico cuando yo era presidente de la Asociación de Estudiantes Secundarios Coeños, yo soy de Ocoa. Sí. Yo dirigí un periódico y nosotros abogamos por la reforma de la Policía Nacional. Oye, Estoy hablando de 70 y pico de años. 73, Imagínate. 72. Yo tengo 75 años y Sí. estoy hablando a raíz del golpe de Estado, de Bosch. O sea, el problema es estructural. El problema es educativo. No es desbaratar esta policía, hacer una nueva. Eso ahí no es que esté el problema. En Haití ocurrió. En Haití no se Y es peor la disolvió el ejército. Ahí sí. Las dos únicas instituciones que servían, el ejército y la iglesia. Y se disolvieron y más nunca. ¿Y qué pasó? ¿Le hicieron de nuevo? No, una policía no se hace. Una policía se va forjando con el tiempo. con el tiempo. Ahí yo lamentablemente no puedo opinar con tanta propiedad como lo haría mi amigo Pou, que es un experto en seguridad. Pero yo soy lo que creo. Esto es un proceso, esto no se va a resolver de la noche a la mañana. Primero, lo primero que hacemos, y lo hacen los propios jefes de la policía, es bajarle la autoestima a la policía. Al policía. Sí. Son unos criminales, es lo primero que hacemos. Entonces, Y se en suele vez de generalizar. aumentarla, la bajamos. Sí. Yo no me atrevo a emitir mucho criterio en qué debemos de hacer. Ahora, yo he sido un educador toda mi vida, porque yo comencé a los 24 años a comenzar de dar clase de Derecho en la UNFU. Y Fue luego notario público temprano. fui fundador de la Escuela de Derecho de la Universidad Iberoamericana de la UNIVO. O sea, yo soy un académico. Sí. Entonces, yo le atribuyo a la educación un factor fundamental en cualquier quehacer humano. Y así hago con la policía. La policía no se va a reformar ni porque le aumenten más o menor sueldo, sino porque las eduquen a esos fines. Veo que se tomaron algunas medidas, o se van a tomar algunas medidas que anunció el ministro de Interior y Policía. 14 medidas. 14 medidas que van, ojalá vamos a verlas. Eso es seguimiento a eso. Pero no creo que el asunto sea tan fácil. Yo creo que la labor más difícil del gobierno es precisamente la reforma policial. La reforma judicial fue más fácil porque no había que ponerse de acuerdo 4 o 5. Con la reforma, y que los actores son con la reforma distintos policial también. es más. Sí, hay un tema educativo ahí, como usted Comenzando señala, por el fuerte. origen. Comenzando por La escuela de formación, La esa escuela de de Atillo, eso hay que cambiar ese pensum Sí, cambia completamente para cambiar el modelo de policía. Pero sobre todas las cosas, que la misma autoridad se respete. Porque yo creo que uno de los Totalmente. problemas fundamentales es el irrespeto que la propia autoridad se tiene. No solamente la policía, se tiene, lo tiene la Fuerza Aérea, lo tiene la Armada, lo tiene el Ejército. O sea, es un problema coyuntural, no es coyuntural, es un problema estructural. Es un problema muy serio. O sea, por eso que yo no me atrevo a emitir. Yo no, si me dicen a mí, ¿cómo usted lo resolviera? No, yo no sé. Lo que yo sé es que debemos comenzar con la educación, educando a los policías a ser policía, a enseñarlos a ser policía, porque esos muchachos los traen y no los enseñan a ser policía.
Entonces se ven en una situación con poder, se ven con un revólver. Esa es la verdadera situación. Mire, doctor Ay, Subero, Dios. hablábamos en la primera parte de la entrevista de la primera ola de reforma judicial. Y usted, cuando se cumplieron los 10 años, en un discurso el 7 de enero, decía que hay que pasar a una segunda ola. Incluso decía, a mí no me gustaría seguir en este puesto si no se promueve una segunda ola. Yo lo recuerdo. Entonces, de ese tiempo acá, ¿qué ha habido de esa segunda ola y qué falta? Nada. Nada. Absolutamente nada. O sea, esas aureola de la segunda ola no ocurrió nada. Cuando yo decía, y el presidente Fernández, no, si quiere me desmiente, si lo entiende, pero yo en 3 ocasiones de presidente, ya yo creo que mi ciclo se acabó. Es más, yo propuse que se limitara a 10 años y ya en la Suprema Corte de Justicia. Sí. Porque yo entendí que en un momento determinado, lo que yo decía al principio, somos independientes, pero ¿y qué? La gente se sigue quejando porque nosotros tenemos la encuesta. Nosotros le pagamos una encuesta a Galo para que nos dijera cuál era la apreciación, la percepción que tenía la ciudadanía de la justicia. Y fue un desastre. Porque ellos entendían que seguía siendo el mismo problema. Ellos decían, nosotros no importa que usted sea independiente de Balaguer. Porque la gente... Lo que nos interesa es que resolvamos el problema a tiempo. A tiempo. La justicia debe ser pronta, eficaz. Y los tiempos cambian, que cada sector amerita una evaluación, modificación de los puntos Por débiles. eso que yo creo que el mejor Sigue siendo lenta, sigue siendo lenta y cara y mala. Wow. Pues cuando no es una cosa es la otra. Sí. O sea, no hemos dado el próximo paso. El próximo paso es el acceso a la justicia, el acceso a los pobres. Cuando se habla de que las puertas de los tribunales... Y a propósito de los pobres, perdone que lo interrumpa ahí, se tiene hasta una percepción en la mayoría de los ciudadanos dominicanos de que la justicia solamente funciona cuando es para los apellidos de abolengo, quienes tienen padrinos y todo eso. Sí. ¿Considera usted que también? No, eso no es verdad, porque nosotros con la crisis bancaria, ¿a cuántos banqueros y dueños de diario enviamos a la preso? Eso fue de cuello blanco. Sí. O sea, había más de 5. Gente de nombre. Más de 5 de nombre. Y tanto es así que muchos medios de comunicación el nombre de Jorge Subero y ya no se mencionó no se publicaba. No se publicaba ni a favor ni en contra. Así mismo. Nulo. Y si había que publicarlo, se publicaba en contra. Cierto. Pero era precisamente de eso. Pero ese acceso a la justicia, cuando yo hablaba de que los tribunales deben tener la puerta abierta, no significa tener una puerta físicamente abierta. No. En términos de acceso. Es que pudiera entrar perfectamente el ciudadano. Una justicia lenta, cara. La justicia dominicana es una justicia sumamente cara, porque la Constitución habla de la gratuidad de la justicia, pero la gratuidad con respecto a que al gobierno hay que pagarle para que administre justicia. Pero compre un recibo de la DGI, a ver cuánto le cuesta para hacer cualquier diligencia. ¿Cuántos viajes tiene que ir una persona a un tribunal o a un sitio, a un servicio judicial para que le resuelvan su asunto o le digan si se resolvió? O sea, esos son de los asuntos que hay que hacer. Por eso yo decía, miren, la política incide de diferentes maneras. Ahora se habla de la reforma de la Constitución. Yo le iba a preguntar. Yo entiendo, quizás lo podemos redondear. La Constitución de la República es el principal instrumento jurídico que nosotros tenemos y que hay en cualquier país. Sí. Es el principal. Pero es el principal pacto político y la fuente primigenia de todos los derechos y obligaciones que tenemos los ciudadanos. Muy bien. Entonces, es posiblemente la primera aproximación al contrato social de que hablaba Rousseau. Sí. Así mismo es. De la ciudadanía con la clase política. Entonces, la Constitución usted no la puede estar manejando, ni la puede estar moviendo, ni modificando cuantas veces usted quiera. Por eso que yo entiendo que una Constitución debe ser lo más pétrea posible, debe moverse lo menos posible. Ahora se habla de una
una posible modificación. Con lo cual yo... Y como argumento está el tema del Ministerio Público. Como argumento está con el Ministerio Público, por eso que yo decía, si se va, primero, yo no estoy de acuerdo en estos momentos con la modificación de la Constitución. Muy bien. Yo creo que es extemporáneo. Tenemos problemas de seguridad ciudadana, de crisis económica, el problema con los commodities, no se sabe con la guerra de Ucrania, Rusia, lo que va a parar. La modificación constitucional siempre crean inquietudes. Sí. Y las emociones se desbordan. Sí. Entonces, el país lo que necesita ahora es un gran consenso en aras de enfrentar problemas comunes. Eso es lo que nosotros debemos concentrarnos. Pues no es que independencia del Ministerio Público para una cosa o para otra, o como se dice. En cuanto a la forma, yo estoy opuesto, en cuanto a la forma, a que este no es el momento, es extemporáneo hablar. Ahora, en cuanto al fondo, yo diría, por ejemplo, ¿para qué se quiere modificar? Porque se está vendiendo la idea, solamente que es para lograr una mayor independencia del Ministerio Público. Sin embargo, se ha dicho también que es para modificar el tiempo de duración de los presidentes en las altas cortes. Eso sería un desastre. Sí. Eso sería un desastre porque yo conozco el caso de Panamá, conozco el caso de Nicaragua, conozco el caso de Guatemala, donde la presidencia es rotativa un año cada uno. Es un desastre. Pero es una locura. Y eso es lo que van a hacer cada 3 años. No, es que eso no debe ser. Sí, eso se anunció, que cada 3 años se van a mover. Si se hace eso, sería poner en juego la independencia, lo que se ha logrado. ¿Por qué? Porque se pasa el año entero haciéndose campaña. Sí, pero totalmente. Sí, pero eso es terrible. Por eso es que el sistema, yo, y lo he dicho varias veces, que yo abogo, fue el que concibió Leonel Fernández. ¿Cuál fue? Lo de o que se consagró en el 94. Y Leonel lo respetó y lo entendió así y me lo dijo a mí varias veces. Que sea una inamovilidad absoluta. Sí. Para que no haya necesidad de evaluar. El nerviosismo. Porque en la evaluación, pero ¿cómo va a ser que a mí, por ejemplo, que tuve 14 años en la Suprema Corte, 14 años y medio, me van a evaluar para ver si yo puedo seguir siendo juez de la Suprema Corte de Justicia? Pero por Dios. Eso es absurdo. Sí. Entonces, en eso interviene la política. Porque aquí absolutamente nadie, y posiblemente por primera vez lo diga, absolutamente nadie llega a una posición de importancia a nivel de alta corte si no está bendecido por un poder político. Así es. Y por uno que se forme parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Así mismo. Eso es así. Y nosotros lo hicimos. Yo fui presidente de la Suprema Corte de Justicia porque Balaguer dijo que era yo. Y Peñagón me dijo que la validación del poder político. O sea, a mí no me habían dicho que fueron independientes y que alguien subió porque lo fueron a buscar. A nadie van a buscarlo. Pero con todo y eso, como ciudadano, y debo decirlo aquí públicamente, aunque fue así, Jorge Subero Isa actuó con mucha independencia. Mucha independencia. Y no solamente eso, que a nosotros nos mandaron una lista de 254 jueces que tenemos que nombrarnos. Sí. Y yo, por suerte, tenía un triturador. Y así mismo se trituró, ni siquiera se hizo circular. Nosotros no complacimos políticamente a nadie. Es que no debe ser. Nosotros no complacimos políticamente. Independientemente de cualquiera que diga que nosotros actuamos políticamente, tomamos una decisión política, está farseando a la verdad. Lo bueno y lo malo que nosotros hicimos fue porque estuvimos conscientes de lo que estábamos haciendo. ¿Cómo usted evalúa las altas cortes creadas a raíz de lo que fue la modificación constitucional de 2010? ¿Le parece que han funcionado bien el Tribunal Constitucional, el Superior Electoral y demás órganos que fueron creados a raíz de esa reforma? ¿Qué le parece? Mire, para nadie es un secreto que yo fui el máximo opositor del Tribunal Constitucional, porque yo tenía entendido que no tenía razón de ser, pero lo hice en un momento donde yo no quería que me le quitaran poderes a mi corte, porque nosotros teníamos las atribuciones constitucionales. Pero qué bueno que lo dice, porque en un momento determinado... que habla de su seriedad y su honestidad. No, claro. Yo no lo quería. Ahora, si a mí me preguntan, 12 años después, 11 años después que ha transcurrido el tiempo, ¿qué ha pasado? Ha sido positivo. Muy positivo. Yo creo que en el caso del Tribunal Constitucional ha tenido más luces que sombras. Han habido
Tiene una alta valoración. Ha habido los choques doctor. de trenes, Sí. lo que pasa es que se han mantenido callados porque el Tribunal Constitucional posiblemente le haya anulado 100 o 200 sentencias a la Suprema Corte de Justicia, pero eso se ha mantenido callado. Tranquilo. Pero yo creo que tanto en el caso del Tribunal Constitucional como el Tribunal Superior Electoral han sido positivos. O sea, se han mantenido en el caso del Tribunal Superior Electoral, se separó la parte contenciosa, la parte administrativa de la Junta. En el caso del Tribunal Constitucional se especializó un órgano para determinar la constitucionalidad o no de los actos jurídicos. O sea, yo en eso no tengo ninguna objeción. No quiero que nos vayamos, doctor Subero, porque el tiempo vuela, sin su opinión referente a los casos de corrupción administrativa que se están ventilando ¿verdad?, en el sistema judicial. Tras finalizar el gobierno anterior, llegar Miriam Germán, que tiene nuestro respeto y admiración, Jenny Berenice, Camacho, a estos puestos que ocupan actualmente, muchos casos que han sorprendido a la sociedad de exfuncionarios que ocupan ahora mismo el tren judicial. ¿Cuál es su valoración con todos estos casos? Es un ex procurador preso, acusado de corrupción administrativa. Un hermano de un expresidente, del expresidente Danilo Medina también preso, caso Coral, se desprende Coral 5G, caso Antipulpo, si bien recuerdo, y todos estos casos que están ahora mismo que involucran a exfuncionarios, a familiares del expresidente y a personalidades que uno dice, pero caramba, ¿verdad? ¿Cuál es su opinión? Que deberían ser más. Que deberían ser más. Y falta. Y yo creo que se ha sido hasta selectivo. Falta. Oye. Deberían ser más. Y falta. Ahora, yo le voy a asegurar a usted una cosa. ¿Qué? Que en este periodo constitucional que termina en el 24, no se ve terminar con una sentencia con carácter irrevocable de la cosa juzgada en ninguno de esos casos. No. Lo pueden escribir. Por lo Considera que tardío, están por lo bien tardío. instrumentados. Por lo que él dice, lo tardío de la justicia. Por la razón que sea. Yo desconozco, yo dije con el caso de Brecht, y lo dije Sí, hace 3 años recuerdo comenzando, lo que dijo. llegó donde iba a llegar. Con esto yo no sé, en esto no me he adentrado yo tanto, en aquello de Odebrecht sí, porque se recibió información, porque ellos mismos lo daban, que era lo que se recibió de Brasil. En este caso, Se tardaron demasiado. hay que reconocer el papel extraordinario de Camacho y de Jenny Berenice con respecto a la investigación. Es una cosa, y el equipo de ellos. Pero lo que yo quiero decirle es que este periodo constitucional no ve terminar con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada esos casos. Doctor Subero Isa, hemos llegado donde yo no quería en una conversación el tan tiempo amena como usted pasa. y además un honorable invitado. Señores, se nos terminó el tiempo, ha sido una conversación donde hay más de 5 noticias contadas por nosotros. Ya lo sabe. 5 noticias que usted nos ha dado. De verdad, muy agradecido de su participación. Este programa es suyo, doctor Subero. Siempre mi admiración y mi respeto y de mis colegas. Así es que con esta entrevista terminamos el programa Reseñas por el día de hoy. Buen fin de semana y los esperamos en la próxima entrega. El tiempo resultó corto. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.